El omega 3 es un nutriente esencial que tu cuerpo necesita obligatoriamente, pero no tiene la capacidad de producirlo. Es por ello que es indispensable que en tu alimentación consumas la cantidad adecuada, pero la realidad es que la gran mayoría de personas tiene una gran carencia de este nutriente. Es por ello que el omega 3 como suplemento es uno de los más potentes en el ámbito de la salud. De hecho, es uno de los suplementos que prácticamente toda persona debería de considerar consumir. Y como cada persona es un mundo, tiene requerimientos diferentes, así que vamos a profundizar al detalle. La gran pregunta de todas, ¿para qué realmente sirve el omega 3? Si lo pudiéramos resumir, el omega 3 es un tipo de grasa que se encuentra en diferentes tipos de alimentos y los ácidos omega 3, como mencioné anteriormente, son esenciales. Cuando hablamos de esenciales en el ámbito de nutrición, básicamente es que tu cuerpo los necesita sí o sí, pero no tiene la capacidad de producirlo por sí solo. Es por ello que tienes la obligación de consumirlos a través de la alimentación o en algunos casos la suplementación. Este nutriente tiene un gran papel en nuestro organismo, desde que hablamos desde la circulación, cuando hablamos de desarrollo cognitivo y la salud ocular, cuando hablamos de problemas de la piel, cuando hablamos de inflamación y en definitiva en diferentes ámbitos de la salud. El día de hoy vamos a hablar exactamente qué es el omega 3, dónde lo puedes encontrar, cuál es la cantidad óptima según la etapa en la que te encuentres, por qué hablamos que normalmente la población tiene carencia de este nutriente. También vamos a hablar la función fisiológica que tiene cada uno de esos nutrientes en nuestro organismo y mucho más. Así que quédate hasta el final de este video porque vas a aprender todo lo que necesitas sobre este nutriente. ¿Qué sucede cuando hay un déficit de omega 3? Básicamente, gran parte de las investigaciones se han ido al área de la salud cardiovascular, ya que es cuando se ha visto mayor beneficio, cuando hay un elevado consumo de omega 3 y cuando hay una carencia es cuando más dificultades se ven en esta área. Entonces, tener un déficit del mismo va a afectar directamente a tu salud cardiovascular, va a estar relacionado directamente con un deterioro cognitivo, estamos hablando también de la salud ocular, de que no va a ser la más óptima y muchas investigaciones muestran cómo tener este consumo de omega 3 durante esta etapa va a mejorar lo que es el desarrollo del feto. También hablamos de lo que es la inflamación, que aquí también daremos un gran apartado y te explicaré al detalle por qué es tan importante. También está relacionado con tener problemas directamente en la piel, gracias también a esta parte de la inflamación, ya que por ejemplo cosas que tienen que ver directamente con el cuero cabelludo o psoriasis y demás está muy relacionado también con dicha inflamación. Y también está relacionado con problemas en el sistema inmunológico cuando se tiene en deficiencia. Entonces, como vemos, realmente tiene muchas funciones en nuestro cuerpo que cuando estamos en este déficit puede afectar directamente. Y te preguntarás, pero ¿yo realmente consumo o no consumo suficiente omega 3? Lo vamos a ver a continuación. Para empezar, realmente, ¿qué es el omega 3? El omega 3 básicamente es un tipo de grasa, que es una grasa poliinsaturada, que en este caso lo tienes que consumir a través de la alimentación. Una de las grandes confusiones cuando hablamos de este tipo de grasas es que existen varios tipos de omega 3. Está el omega 3, el omega 6, el omega 9, pero dentro del omega 3 hay tres tipos de grasa, que está el ALA, el DHA y el EPA. Para no entrar en muchos detalles, cada uno tiene una función diferente y estas fuentes las puedes encontrar en diferentes alimentos. Por ejemplo, el ALA lo vas a encontrar principalmente en fuentes vegetales. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en la chía, en la linaza, en la soja y demás. Y por ejemplo, cuando hablamos del DHA y el EPA, lo vas a encontrar principalmente en fuentes marinas. Lo vas a encontrar en el arenque, lo vas a encontrar en las sardinas, en el salmón, que es una de las fuentes más importantes que se suele consumir cuando hablamos de pescados. Y ahí es donde lo vas a encontrar en mayor cantidad. Y antes de explicarte cómo funciona concretamente en ciertas partes de nuestro cuerpo, quiero explicarte dónde está el problema. Realmente cuando tú consumes omega 3, que seguramente estás consumiendo en tu dieta de una u otra fuente, muchas veces nos fijamos sobre todo en las fuentes vegetales. Entonces, por ejemplo, en las fuentes vegetales ya hablamos que están en muchas semillas, en algunos frutos secos. Sin embargo, cuando hablamos de omega 3, el que tiene mayor beneficio para la salud es el EPA y el DHA, que es el que se encuentra directamente en las fuentes marinas, en los peces. Por tanto, seguramente la cantidad de omega 3 que estás consumiendo, que suele ser la gran mayoría de personas, suele ser baja. Y de hecho, si consumes pescado con mucha frecuencia, puede que también no sea lo suficiente. ¿Pero por qué? Realmente el gran problema no suele ser por una carencia de omega 3, sino por un exceso de omega 6. Y aquí es donde está el gran dilema, el gran debate. ¿Por qué? Realmente cada uno tiene una función, la cual vamos a ver a continuación con cada vez más detalle, y es la siguiente. La idea es que haya una relación 1 a 1 o 4 a 1 a favor, en este caso del omega 6 versus el omega 3. Es decir, que si consumes, por ejemplo, 1 gramo de omega 3, tienes que consumir aproximadamente entre 1 a 4 gramos de omega 6. Tienen que estar más o menos en esa relación. Lo que pasa es que ahora mismo la alimentación occidental consume en un ratio entre 15 a 25. Es decir, estás consumiendo 15 o 25 veces más omega 6 respecto al omega
3. ¿Cuál es el problema que trae esto? Que gran parte de lo que hace el omega 6 va a ser contraproducente versus el omega 3. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Una de las cosas que hace realmente el omega 3 es que funciona como un antiinflamatorio y también funciona como anticoagulante. Y esta parte es muy importante porque constantemente en tu cuerpo van a haber inflamaciones de cierto grado. Pero el omega 6 es proinflamatorio. Es decir, que te ayuda a inflamar. Entonces, por un lado, el omega 6 te ayuda a inflamar y el omega 3 te ayuda a desinflamar. Y ambos tienen que estar en equilibrio. Te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que vas caminando por tu casa y te das en el dedo pequeño del pie un fuerte golpe con un sofá. Este golpe que te has dado automáticamente va a hacer que te inflames. Entonces, esta inflamación, gran parte de los procesos que tienen que ver directamente con esta inflamación, interfiere el omega 6, haciéndote que directamente inflames. Eso le va a llevar una señal al cerebro, entre otras cosas, y va a hacer que envíe esta señal que desinflame. Uno de los nutrientes que va a intervenir en esta desinflamación, que tu cuerpo en este caso se recupere nuevamente, gran parte depende del omega 3. Si tienes más omega 6 del que deberías, esta inflamación va a ser más dolorosa y va a durar más tiempo, pero si tienes menos omega 3 va a tardar mucho más tiempo en curarse, y es por ello que el equilibrio debe de ser lo mejor posible. Por tanto, cuando se consume mucho omega 6 respecto al omega 3 y concretamente DHA y EPA, hace que tu cuerpo esté constantemente en un periodo inflamatorio, y cuando tengas una herida, cuando tengas cualquier proceso inflamatorio, va a tardar más en desinflamar por este desequilibrio. De hecho, ese suele ser gran parte de los problemas con la salud del omega 3, porque me dirás, si yo consumo pescado o consumo estos frutos secos, ya, pero si el omega 6 está muy elevado, en este caso tendrá menos relevancia, ya que tienes que nivelarlo. Y la inflamación, créeme que solamente es una de esas pequeñas cosas que hace el omega 3. Por ejemplo, está directamente relacionada con la salud celular. Por ejemplo, las células como tal, que tu cuerpo está hecho de células, prácticamente todo tu cuerpo, alrededor de la célula hay una membrana que se llama la membrana celular, y la membrana directamente tiene cierta flexibilidad y básicamente le dice al cuerpo, al organismo, que entra y que no entra. Entonces, directamente esta membrana está hecha de grasa, y gran parte directamente tiene que ver con el colesterol y también con el omega 3. Entonces, cuando directamente tienes una grasa de calidad en tu cuerpo, ya que muchas de las grasas que tú consumes las almacenas, depende de la calidad que tú tengas de grasa en tu cuerpo, vas a poder inflamar de cierta forma, y la rigidez de las células y el trabajo y la comunicación entre ellas va a ser mejor o peor según la calidad de grasa que tú consumas. Por otro lado, una de las cosas más interesantes cuando hablamos de la salud cardiovascular es que directamente el omega 6 está más relacionado directamente con esta coagulación, y directamente el omega 3 está con la anticoagulación. Por tanto, cuando vemos enfermedades cardiovasculares, se ha visto directamente con estudios científicos que el consumo suficiente de omega 3 disminuye el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Entonces, es por ello que es tan importante tener este equilibrio correcto en tu cuerpo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la salud mental, también entra en juego el omega 3, ya que nuestro cerebro, gran parte también está hecho de grasa, y se ha visto, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer o enfermedades que directamente tengan que ver con el deterioro cognitivo, el consumo adecuado de omega 3 también mejora esta capacidad cognitiva. Así que, como vemos, funciona en muchas áreas de nuestro cuerpo, y por eso es un nutriente esencial que tienes que consumir sí o sí en tu alimentación. Y sé que muchas veces no vas a llegar a ese requerimiento, o no te gusta el pescado, o es muy caro, ese tipo de cosas. Y aquí es donde viene a ser muy interesante la suplementación. Yo personalmente me suplemento con omega 3 porque yo honestamente no como pescado ni siquiera todas las semanas. Me gusta, pero no me apetece comerlo siempre, y cuando lo como, pues me lo como sin ningún problema. Me gusta bastante, pero estoy consciente de que tengo una carencia de este nutriente, y es por ello que yo me suplemento. Así que vamos a entrar en esa parte de la suplementación, y que sepas cuál es la cantidad óptima, y todo depende del punto en el que te encuentres. Por ejemplo, cuando hablamos de salud general, es decir, imagínate que haces ejercicio, comes relativamente bien la mayoría de veces, en principio, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendrías que consumir aproximadamente entre 250 a 500 miligramos de omega 3, de EPA y DHA, para mantener un estado bueno de la salud. A grandes rasgos. Esto cuando estás bien, ¿vale? Esto sería diario cuando tendrías que consumir, ya sea por desayuno, comida y cena, como suplemento. Luego, si hablamos que tienes una enfermedad o estás pasando por un proceso de inflamación, ya sea, por ejemplo, estás en el embarazo, que es una parte que vamos a tratar, o por ejemplo, una chica que esté pasando por la regla, que también haré otro vídeo hablando sobre este apartado, son momentos puntuales donde la dosis debe de incrementarse al doble, el triple o incluso hasta 10 veces más, porque estamos pasando por procesos más concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de salud cardiovascular, han habido estudios que se
demuestran que a partir de 1 a 2 gramos es interesante consumir este tipo de omega 3 precisamente para empezar a equilibrarlo mucho más rápido y porque estamos pasando por un proceso que necesitamos desinflamar. Por tanto, si has pasado por un periodo donde no estás bien a nivel cardiovascular, ya sea que hayas pasado por un infarto o no estés muy bien en esa parte, sí sería interesante aumentar el consumo de omega 3 hasta 1 o 2 gramos aproximadamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que tenga los triglicéridos muy altos y tenga que disminuirlos, también tendría que consumir más cantidad porque el omega 3 ayuda a reducir los niveles de triglicéridos. Aquí estamos hablando que los estudios han demostrado un consumo entre 2 a 4 gramos de omega 3, pero igual ahora te quiero explicar un poquito más cómo leer la tabla cuando estés comprando el suplemento directamente. Luego, cuando hablamos con otras enfermedades como puede ser la artritis, estamos hablando entre 2 a 3 gramos o 3000 miligramos, que es lo mismo, de 2 a 3 gramos de omega 3, de EPA y de HA. Cuidado que esta parte es muy importante porque el ALA, que es el que se encuentra en los vegetales, no nos interesa porque no es el que tiene ese efecto que estamos buscando. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres lactantes o en la etapa del embarazo, estamos hablando de unos 500 miligramos hasta 1 gramo aproximadamente de omega 3. Y, por ejemplo, en momentos muy puntuales, como puede ser la regla, que también lo hablaremos en otro video como comentaba antes, también durante ese periodo de tiempo aumentar el consumo a 500 miligramos o 1 gramo puede ser muy interesante para reducir los dolores de regla cuando estén en esos momentos. Ahora, voy a enseñarte algo que normalmente no se habla para que tengas ese control a la hora de comprar los suplementos. Aquí tengo el omega 3 que consumo. Este concretamente te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y además con un descuento, que sabes que cuando hablamos de suplementos que sí funcionan, que ojo, que luego te voy a mostrar uno que no funciona, que me lo piden un montón, que te lo hablaré la próxima semana. Los suplementos que sí funcionan te los traigo a este canal, te explico exactamente cómo funcionan, por qué funcionan y ahora vamos a hablar sobre la dosis óptima. Recuerda que este te lo dejo en la descripción de este vídeo junto con un descuento y unas bonificaciones si compras en esta página que es la de Prosis. Mira, tú cuando miras el suplemento vas a ver, por ejemplo, este concretamente dice por cada dosis, y aquí aparece directamente que tiene 3000 miligramos, que son 3 gramos, ¿vale? Y tienes que fijarte que justamente más arriba dice, vale, una dosis. ¿Qué es una dosis? ¿Una dosis es una pastilla o qué es una dosis? Una dosis es lo que decide el fabricante que es una dosis. Por ejemplo, una dosis en este caso serían 3 geles, 3 pastillitas. Entonces, esto te lo ponen todas las marcas, aquí lo vas a ver y me dice que son 3 y cada 3 pastillas tiene 3 miligramos de aceite de pescado, porque viene del aceite de pescado. Pero si te fijas más abajo, me dice cuánto viene de EPA y cuánto me viene de DHA, de DHA. Y me dice 540 miligramos de EPA y 360 miligramos de DHA. Por tanto, con 3 pastillas de estas como tal, vas a tener tus requerimientos diarios. Por tanto, si estás pasando por una enfermedad, como había comentado anteriormente, tienes que elevar el consumo, simplemente tienes que multiplicar según las necesidades que tú necesites en ese momento. Ahora, para ir terminando, quiero darte unas recomendaciones personales. Cuando consumas el suplemento, vienen diferentes tipos. A veces los vas a encontrar líquidos, que son asquerosos, no te recomiendo que lo compres. Y luego vienen los que son así en estos geles, que básicamente no lo vas a notar. Ten en cuenta de que eso es aceite de pescado y es normal que, por ejemplo, dependiendo de cómo seas a nivel digestivo, si lo consumes, por ejemplo, en ayunas, puedes notar que a lo mejor como que tengas, como que eructes un poco como ese sabor a pescado, que suele ser desagradable. A veces hay personas que lo tienen más, hay personas que lo tienen menos, ya depende de cada persona. Pero donde vas a tener menos esa sensación son con este tipo de pastillas, ¿vale? Porque son unos geles. Porque sé que en algunos países van a encontrar directamente líquido y líquido en principio te funcionaría, pero a nivel de experiencia no es muy buena. Y por otro lado, en cuanto a sabor, y el sabor es mucho más fuerte. Y además, por ejemplo, si lo compras líquido, la oxidación es mayor. Entonces, si por ejemplo utilizas el suplemento, yo te recomiendo lo siguiente, que veas que contiene la vitamina E, porque eso básicamente va a ayudar a que no se oxide, porque el omega 3 es un ácido graso que se oxida fácil. Por tanto, te doy 2 recomendaciones. La primera, que cuando tengas el suplemento lo tengas siempre cerrado y sobre todo que lo tengas en un cajón que no le dé mucha luz, porque suele ser mucho más sensible a la luz y al calor. Por tanto, si una vez tengas el suplemento, tenlo en un lugar más o menos oscuro, pero que sea fresco, un lugar oscuro, para que no se oxide. Y por otro lado, cuando en este caso con los alimentos, como puede ser el pescado, no lo frías. Porque cuando se fríe el pescado, al ser una grasa que es muy sensible, se oxida y por tanto no hace buen efecto. Por tanto, cuando consumas pescados de este tipo con el fin de mejorar tu consumo de omega 3, hazlo al horno, hazlo al vapor si te gusta el vapor. A mí personalmente me gusta más al horno, o si lo haces a la plancha, que no quede muy hecho, porque al final se va a oxidar ese tipo de grasas y no nos interesa. Así que nada, espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad. Te recuerdo que te dejo directamente en la descripción de este video los enlaces para que puedas adquirir directamente ese suplemento. Te recomiendo que lo consumas diario
necesario, ya que no te expliqué todas las razones por qué es interesante consumirlo, los beneficios que tiene para la salud y por qué deberías de consumirlo con frecuencia. Y si en algún momento puntual estás pasando por un momento inflamatorio, ya sea una herida o ya sea cualquier cosa que sea importante para ti, debes de elevar un poquito más el consumo para que tu cuerpo tenga más recursos a la hora de desinflamar. Así que nada, espero que te sea de mucha utilidad y si es la primera vez que pasas por mi canal, recuerda que subo vídeos cada semana como este y nos vemos en la próxima.